Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Muchas bendiciones, te habla el pastor Abner Elías Hurtado. Hace algunos días alguien me llamó, una madre me llamó, me dijo: pastor, necesito oración porque mi hijo acaba de ser víctima de la delincuencia. Vino a mi corazón una tristeza, sin embargo, también vino a mi pensamiento la palabra de Dios. Para ti que necesitas consolación, para ti que necesitas un consuelo en este momento, porque posiblemente has perdido algún familiar, has perdido algo muy valioso. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3, el apóstol Pablo habla acerca de la consolación. Y él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Posiblemente estás pasando por un momento muy triste y no encuentras y no consigues consuelo. Pero déjame decirte que Dios nuestro Padre te puede dar consuelo en este momento. Dios te puede dar esperanza. Dios puede traer a tu vida un futuro mejor. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si en este momento estás pasando por esta circunstancia, quiero que hagas esta oración conmigo. Quiero que repitas conmigo esta oración y di: gracias, Señor, porque en este momento escucho tu palabra y habla acerca de que tú eres un Dios que consuelas. Señor, yo te pido que me consueles. Yo te pido que traigas paz a mi corazón. Te pido, Señor, que traigas, Señor, quietud a mi alma por esta pérdida que he tenido. Gracias, Señor, porque he orado en el nombre tuyo, creyendo que todo lo que pida será hecho. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados. ¿Sabes? Dios es un Dios que quiere y desea consolarte. Bendiciones. Cápsulas para la vida con el pastor Abner Hurtado. Estamos de vuelta a la tierra prometida por la televisión cristiana de Latinoamérica, el canal de la familia feliz. Este es su programa La Iglesia del Aire. Hoy estamos con el tema los trapiches de la vida. Ya vimos en el segmento anterior cuando el apóstol Pablo tuvo una situación bien difícil, bien incómoda, bien desagradable. Lo apedrearon, lo macetearon, le rompieron las costillas, lo metieron en un calabozo y en medio de ese calabozo él no se quejaba, él le daba gracias a Dios. Gracias, Señor, por estos macetazos que me dieron. Y cuando Dios vio que esa fue la reacción de Pablo, de repente vino un terremoto y Pablo salió en gloria, en triunfo, en victoria. Dios lo sacó de ahí. Vamos a ver la otra contraparte. Hubo alguien llamado Juan el Bautista, tremendo tipo, precursor del Evangelio, el que presentó a Jesucristo, pero también tuvo su trapiche. Yo quiero que el director ponga Marcos capítulo 6, versículos 17 y 18. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fíjese, por estar amonestando el pecado, Juan el Bautista lo encarcelan. Está en la cárcel. En la cárcel, él no alabó a Dios, él no glorificó a Dios. En la cárcel él se inundó de confusión, se inundó de tristeza, comenzó a buscarle las 5 patas al gato: porque esto a mí. Y vamos a ver cuál fue su reacción en medio de aquella prueba. Señor director, póngame por favor Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3.
Mateo 11, 2 y 3 dice la Biblia de la siguiente manera. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Gracias, director. Cuando Juan está en la cárcel, en vez de adorar a Dios, en vez de orar, lo que hizo fue confundirse, entró en desconfianza. Yo presenté a Cristo, lo presenté como el Cordero de Dios. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora ese Cristo anda por la calle y yo estoy aquí preso. Y ese Cristo si es tan poderoso, ¿por qué no viene a sacarme? Wow, yo como que me equivoqué y le mandé una carta mandó un emisario, mire, ¿tú eres Cristo realmente o no eres el Cristo? ¿No será que yo me equivoqué? Entonces entró en pánico, entró en confusión y vamos a ver cuál fue el final de la vida de Juan. Señor director, póngame por favor Marcos capítulo 6, versículos 25 al 28. Marcos 6, 25 dice la Biblia de la siguiente manera. Entonces ella entró prontamente al rey y le pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha. Gracias, director. Cuando Juan está en la cárcel, en vez de hacer lo que hizo Pablo, que Pablo lo que hacía era alabar a Dios y Dios lo libró, Juan lo que hizo fue entristecerse, quizás comenzó a quejarse, se confundió, no adoró a Dios, no alabó y terminó muerto. Dios ha podido librarlo. Venezolano, tenemos 2 ejemplos a seguir. ¿Vas a seguir el ejemplo de Pablo o el ejemplo de Juan? Pero es mi esposa amada la que nos va a comentar el paralelo de cómo reaccionamos cuando el mundo se nos pone chiquitico y difícil. ¿Qué dice mi amada esposa? Bueno, esposo, interesante los ejemplos, dos personajes, 2 hombres de Dios, hombres que demostraron pues que seguían a Cristo, hombres que demostraron que tenían al Salvador, que por lo menos Juan, imagínense, Juan recibió a Cristo, lo bautizó, Juan vio todas aquellas cosas maravillosas allí en el río Jordán. Juan habló de Cristo, sabía quién era Cristo. En el momento de presentarlo, Juan estaba seguro que él era el Cristo. Y de hecho, las evidencias, todo lo que se dio, no había duda. Pero en el momento que Juan el Bautista entra en su proceso, que va a la cárcel, que va preso, bueno, comenzaron las dudas. Quizás muchos en este tiempo, algunos seguidores del Señor dirán, pero ¿por qué si yo estoy siguiendo a Cristo me pasa esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué si yo lo que hago es ir a la iglesia? Yo llevo una vida recta delante del Señor, pero estoy pasando por esta prueba insoportable. ¿Por qué mi hijo está así? ¿Por qué mi esposa está así? ¿Por qué mi esposo está así? No lo entiendo. Hay gente que quizás está viviendo un proceso y no porque ellos se hayan portado mal, porque lo han estado haciendo bien, pero les ha venido esa prueba, difícil, y quizás muchos de ellos, al igual que Juan, bueno, han entrado en dudas y han entrado en temores, pero también está el otro tipo de hombres y seguidores de Dios, así como el apóstol Pablo, que en un momento de dificultad fue encadenado, fue encarcelado, fue golpeado. ¿Qué no hicieron con Pablo? Muchísimas cosas, la Biblia lo narra, pero Pablo, en medio de ese proceso, en medio de esa angustia, en medio de ese tiempo tan difícil que estaba viviendo, Pablo tuvo otra actitud diferente y marcó un destino diferente al de Juan también. Pablo en medio del proceso comenzó a adorar, a cantar, a alabar a Dios. No comenzó a preguntar, bueno, Señor, para eso fue que tú me mandaste, para eso fue que tú me trajiste a que yo predicara, mira lo que estos me están haciendo. No, Pablo quizás hay cosas que uno muchas veces no entiende ni por qué le pasan, pero usted y yo no podemos cuestionar a Dios
No tenemos que estar argumentando delante de Dios. Señor, lo que no entendemos, vamos a orar. Señor, no entiendo, me está sucediendo esta situación, tengo este problema. Señor, yo no me lo busqué, esto me llegó de gratis, Padre, pero yo te alabo, yo te glorifico, Señor, yo te honro. Y usted comienza a orar, al igual que Pablo, comienza a cantar. Bueno, Pablo, en medio de aquella alabanza, dice que ocurrió un terremoto allí en la cárcel, y los cimientos de las paredes, aquello se removió todo, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron de manera sobrenatural a causa de la alabanza y la adoración que estaba haciendo Pablo a Dios. Entonces, si tú y yo tenemos dos ejemplos, tenemos el ejemplo de que adoremos a Dios en medio de las pruebas y las tribulaciones, y tenemos el ejemplo de Juan, que comenzó a argumentar, bueno, pero si tú eres el Cristo, ¿por qué no vienes? Y Melí prácticamente lo que quiso fue decir eso, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Yo me equivoqué o qué? Entonces hay gente que en medio de la prueba comienza a dudar, y ha sido tan fuerte así que hay gente que en medio de la prueba ya no quiere orar, ya no quiere ir a la iglesia, ya no quiero, pastora, que nadie me hable. En estos días me llamaba una persona y me decía, es que ya no me provoca orar, tengo tantos problemas, tanta situación que quiero es alejarme, que no siento el deseo de buscar la presencia de Dios. Y es el momento, en la prueba, en la dificultad, cuando usted y yo tenemos que hacer como Pablo, aunque no tengamos fuerza, aunque no sabemos ni cómo hacerlo, pero tírese ahí de rodillas al piso, dígale, Señor, no quiero ni orar, sé sincera con Dios, pero ayúdame en medio de esta situación, dame la fuerza, Señor, revélate a mi vida. Cuando tú y yo actuamos de esa manera, va a venir respuesta del cielo. Entonces, dos actitudes, dos destinos diferentes, un destino de gloria, de bendición, donde Dios respondió ante esa prueba, y un destino que fue el de Juan el Bautista con la cabeza cortada, decapitado. No, Dios quiere que en todo tiempo y en todo momento usted y yo tengamos esa alabanza en medio de la prueba, que le alabemos a Dios. Amén, amén, amén. Hacemos una pausa en este momento. Cuando vengamos, empezamos con el pastor, el apóstol Desiderius Cátedra y su familia Jace, y las conclusiones de este tema, los trapiches de la vida. Una pausa, ya regresamos.